Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo la Huawei MateBook X Pro edición 2023. Vamos a hacerle un review completo. Estamos hablando de la laptop ultra portátil de Huawei de gama alta, aunque por supuesto hay que recordar que estamos hablando de un segmento que busca ser muy ligera y muy portátil, así que no esperes encontrar aquí especificaciones ultra potentes con gráficos ultra poderosos porque no es el objetivo. Evidentemente que en el rango de precio es probable que sí puedas encontrar cosas mucho más poderosas, pero recuerda que aquí estamos hablando de un equilibrio entre muy ligero con suficiente potencia para trabajar de una manera muy fluida en múltiples aplicaciones. Habiendo dejado esto en claro, vamos a contarte el precio y la disponibilidad. Por el momento la puedes adquirir en la tienda oficial de Huawei en línea. Te dejo el link en la descripción, pero por supuesto también la vas a poder adquirir en tiendas departamentales, en tiendas online y más. De lanzamiento tiene un precio de 49,999 pesos, un precio bastante elevado. En pantalla ves más o menos el precio en dólares, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, aunque fiel a su costumbre, Huawei en este momento te está dando regalos incluidos con la compra de este equipo, como el Huawei Watch GT3 y los Huawei FreeBuds Pro 2. De ambos dispositivos tengo un review disponible en caso de que quieras conocer también cada detalle de esos equipos que se incluyen en la compra de esta computadora. Así que habiendo aclarado todo esto, ahora sí acompáñame a conocerla físicamente. Este equipo nos va a ofrecer un material de tacto suave. Es muy curioso porque Huawei ha dedicado bastante tiempo para desarrollarlo. Se trata de una especie de aleación metálica, ya que en realidad el material es metálico, pero se siente con un tacto mucho más suave al tacto, muy agradable. Este es el único color que tenemos disponible por el momento, llamado azul profundo. En la tapa exterior, por supuesto, tenemos el logotipo del fabricante para poder identificarlo. Absolutamente todo el equipo está construido en este mismo material metálico suave, y algo que hay que notar de este equipo es que sí puede ser abierto con una sola mano, a diferencia de equipos de gamas inferiores de la misma Huawei. Así que la apertura es bastante cómoda. En la parte de abajo encontraremos estas 4 patitas en plástico para que la computadora pueda tener cierto nivel de ventilación. Por supuesto que este equipo sí cuenta con un ventilador en esta zona de aquí abajo, así que vamos a tener esta herramienta para tratar de refrigerar al procesador. Es un ventilador que no hace mucho escándalo, bastante silencioso, y me parece que sí logra disipar de buena manera el calor, aunque de eso hablaremos un poquito más adelante. Tal como puedes notar, el equipo nos ofrece una pantalla con marcos muy reducidos y finos. En la parte inferior será donde tendremos colocado el logotipo de la marca. Este es el máximo ángulo de apertura, así que no es un equipo que pueda abrir 180 grados. Es curioso porque en la serie D, que es de gama inferior, sí tenemos una bisagra con esa característica, así que aquí estamos un poquito más limitados en ese sentido. En toda la parte interna tenemos otra vez el mismo material metálico de tacto suave, en esta ocasión con los altavoces frontales como debe ser. El equipo también cuenta con un lector de huellas dentro del botón encendido, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Y por si todavía tenías la duda, Huawei ya tiene algunas generaciones que dejó de integrar la cámara aquí al frente porque era algo que parece que no le gustó a los usuarios, y Huawei terminó por trasladarla nuevamente a su sitio natural. En este caso tenemos un teclado con un muy buen recorrido de teclas, 1.5 milímetros, así que a pesar de ser un equipo ultra delgado, no sacrifica la comodidad en el teclado, que por cierto también viene retroiluminado con 2 niveles de iluminación. En este caso, al estar en un ambiente con tanta luz es difícil verlo, pero sí se van a iluminar las teclas al momento de utilizar el equipo cuando tienes poca luz, lo cual le da mucha más comodidad. Y ya que hablamos del teclado, siempre es bueno recordar que tenemos el botón de función como una especie de interruptor, así que en vez de que tengas que mantener presionado FN y alguna tecla de función especial, simplemente tú le dices si quieres que realice la actividad especial o si quieres que funcione como la tradicional tecla F1, F2, F3 o lo que quieras. Me parece que desde un costado sí se puede llegar a visualizar el teclado retroiluminado, como puedes ver. Ahí está apagado, aquí lo voy a encender y tenemos 2 niveles de luz. El trackpad de este equipo es lo más avanzado que tiene Huawei hasta el momento, de modo que nos ofrece una respuesta muy buena. Es un trackpad suave, muy cómodo, e incluso nos ofrece retroalimentación áptica, así que si deslizamos
vemos desde alguna orilla, por ejemplo, podemos modificar el brillo de la pantalla y además el trackpad va emitiendo un poquito de vibración, de modo que tú como usuario sientas precisamente que estás subiendo y bajando el brillo. La verdad es una experiencia muy buena. Se siente como un equipo de alta gama sin lugar a dudas en ese aspecto. En el otro costado, por ejemplo, podemos manejar el volumen, así que tenemos dos controles integrados directamente en el trackpad, brillo y volumen. Además, el trackpad es de muy buen tamaño. Hay que notar cómo llega hasta la parte inferior, así que el aprovechamiento es demasiado extenso. Y por supuesto que va a contar con soporte para todo tipo de gestos. 2 dedos para hacer scroll, tanto horizontal como vertical. 3 dedos para la lista de aplicaciones recientes. Y por supuesto 4 dedos para cambiarte entre diferentes escritorios. Así que realmente la experiencia en el trackpad es completamente premium. Incluso si deslizamos en la zona superior, también podemos recorrernos entre un video que estemos viendo, como te darás cuenta, simplemente deslizando por aquí. Y también emite esta vibración para que nosotros tengamos esa retroalimentación como usuario. Además, cuenta con ajustes para saber la intensidad de la vibración y también para activar algunos otros usos alternativos de este trackpad. Por ejemplo, podemos minimizar una ventana si presionamos en la esquina superior izquierda. Fíjate, simplemente voy a presionar y la pestaña o la ventana que tengas abierta se va a minimizar inmediatamente, dándote como usuario más opciones de uso. Además de algo que ya habíamos visto en sus smartphones, pero ahora lo trasladan a su computadora, permitiéndonos tomar capturas de pantalla golpeando 2 veces con el nudillo sobre el trackpad. Aunque eso sí, estos gestos funcionan mucho mejor cuando el equipo está sobre una mesa. Así como lo estoy sosteniendo puede tardar un poquito más, pero como te das cuenta, ahí realizó la captura. Y si hacemos ese mismo gesto pero con 2 nudillos, va a iniciar una grabación de pantalla. Entonces tenemos muy buenas capacidades a través de este trackpad, cosa que no solemos ver mucho en otras computadoras con Windows. Por cierto, encontraremos 15.6 milímetros de grosor en este equipo y un peso aproximado de 1.26 kilogramos, así que realmente es muy ligera. Sin ningún tipo de problema va a caber en mochilas pequeñas incluso, así se ve comparado con las dimensiones de una hoja tamaño carta. Pasemos a hablar de la pantalla, que en este caso creo que cumple en cada uno de los aspectos. Estamos delante de una pantalla de muy buena calidad. Su tamaño es de 14.2 pulgadas y sin duda alguna nos ofrece una experiencia visual muy buena. Su proporción es 3:2, así que no va tan enfocada en consumo multimedia, sino un poco más enfocada a productividad para aprovechar un poco más de espacio vertical. Tenemos un panel LCD con una resolución también muy elevada, 3120 por 2080 píxeles, que nos da una densidad de 264 píxeles por pulgada, que para estar hablando de una pantalla de laptop realmente nos da un detalle supremo, espectacular, aunque probablemente eso también repercuta un poco en la duración de la batería, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Pero de hecho, ya hablando de la duración de la batería, también podría repercutir que es una pantalla de 90 Hz, aunque de forma predeterminada viene en 60 Hz, y presionando FN más R vamos a poder cambiar. Fíjate cómo ahí hace el cambio. No es un cambio inmediato, pero aquí pasamos ya a una pantalla de 90 Hz. Entonces, si quieres disfrutar de movimientos ultra fluidos, lo puedes hacer, pero insisto en que la batería va a llegar a sufrir desde mi punto de vista. Entonces, lo recomendable será mantener la frecuencia de actualización en 60 Hz, aunque es curioso que tarde tanto tiempo en ajustarse, pero bueno, es algo que no es tan común de ver en computadoras Windows, así que se agradece que Huawei trate de diferenciarse en ese sentido también. Como te darás cuenta, los colores son muy intensos, también tenemos buenos ángulos de visión y un brillo que es muy bueno para un uso en interiores, sin lugar a dudas que está muy bien, aun cuando tengas muchas luces detrás de ti, aunque eso sí, no es una pantalla que tenga un acabado antirreflejante, ya que estamos hablando de una pantalla que es completamente táctil, pero sí trata de evitar los reflejos de una muy buena manera. Como te darás cuenta, aquí estoy enfrente de una ventana y realmente los reflejos no llegan a impedir la visualización del contenido. Entonces la pantalla realmente es de muy buena calidad y, como te digo, completamente táctil para que tú puedas utilizar toda la interfaz simplemente con tu dedo. Y por supuesto, a través de la configuración también tenemos el filtro de luz nocturna, que nos dará una comodidad visual mucho más avanzada cuando estemos usando el equipo en las noches. Y el hecho de tener una pantalla con tanta resolución nos permite también aprovechar muchísimo espacio. Fíjate que en este caso la escala es 200%, así que si tienes aplicaciones muy complejas que requieren de mucho espacio, podrías todavía bajar la escala a un 150%,
rendimiento y vas a aprovechar mucho más espacio en la pantalla. Así que a pesar de ser una pantalla pequeña, sí puedes abrir aplicaciones bastante complejas, aunque obviamente todo se va a ver pequeñito, pero no todas las computadoras que tienen pantallas compactas te permitirían un uso de este estilo. Así que también por eso destaca muchísimo la pantalla de este equipo. Pasemos a hablar ahora de los altavoces que definitivamente también van a cumplir como un dispositivo de gama alta de Huawei. Como te das cuenta, prácticamente todo el equipo tiene lo más avanzado de Huawei y el sonido no es la excepción. Tenemos un sonido con muy buena presencia de graves, se siente un sonido de altísima calidad, la colocación de los mismos altavoces está excelente porque sí nos proyecta el sonido de manera directa, frontal, para crear una experiencia estéreo. Escuchemos una pequeña prueba, aunque no es lo mismo escucharlo en vivo. Realmente el sonido es de excelente calidad, aunque sí debo decir que no es muy fuerte. Solamente en ese sentido podríamos decir que quedaría debiendo, pero hay que recordar que estamos hablando de un equipo bastante compacto, así que de alguna manera podríamos perdonarle la potencia de los altavoces a cambio de tener la calidad que tienen. Ahora estás escuchando el audio captado directamente con los micrófonos de este equipo, y es que tiene 4 micrófonos en la parte frontal completamente enfocados en captar tu voz para las videollamadas, que es precisamente para lo que utilizarías este tipo de micrófonos. La verdad es que la colocación es muy buena. Tú mismo estás escuchando la calidad del sonido que podrían llegar a captar. Por supuesto, puede variar dependiendo del ángulo en el que puedes estar dirigiéndote hacia el equipo, pero precisamente el hecho de incorporar 4 micrófonos se supone que va enfocado a capturar lo mejor posible tu voz, aunque no estés tan cerca de este dispositivo. Por lo tanto, creo que en micrófonos sí nos llega a cumplir. Y es que fíjate que aquí en el panel de control de Huawei también tenemos acceso a Huawei Sound, donde vamos a poder tener mayor configuración. Por ejemplo, podemos personalizar nuestra experiencia en los altavoces. Podríamos encender sonido turbo también si queremos subir un poquito la ganancia. También si le conectas unos audífonos podrías personalizar tu experiencia y por supuesto, como te digo, en los micrófonos también. En este caso estaba activada la opción de cancelación de ruido, que es donde normalmente vas a utilizar los micrófonos de una laptop para hacer videollamadas sin que el ruido exterior te esté molestando demasiado, pero bueno, también podrías quitarle la cancelación de ruido en caso de que quieras una grabación un poquito más original, digamos. Además, el equipo va a ir aprendiendo cómo es tu voz para que pueda eliminar cosas que no son tu voz. Esto se va dando con el paso del tiempo, aunque si quieres reiniciar ese aprendizaje puedes ingresar por aquí a los ajustes más avanzados y decirle que elimine la huella de voz. Ahora hablemos un poco de la cámara que tenemos por aquí, y aquí sí decepciona. Si bien en todo lo anterior te decía que se sentía como un producto de alta gama, pues en esta cámara definitivamente no. Ya la veremos en un momento. Donde no decepciona es en que viene acompañada de sensores infrarrojos para un reconocimiento facial más avanzado compatible con Windows Hello. De eso hablaremos en el apartado de seguridad, pero eso está muy bien. Ahora veamos la calidad de grabación de la cámara, que realmente es muy baja porque solo graba en HD. Esta es la grabación con luz frontal. Estamos en interiores obviamente, pero estoy enfrente de una ventana, entonces tenemos el máximo de iluminación posible que podríamos encontrar generalmente en un ambiente de interiores, que es donde se suelen usar los equipos. Entonces esta es la máxima calidad. Graba en HD nada más, ese es de sus puntos más débiles porque no nos ofrece mayor calidad. Ahora aquí otra vez estoy con una ventana de frente, aunque ya no con tanta iluminación, y como puedes ver ya empieza a aparecer un poco más de ruido por aquí. Los colores tampoco me parecen muy buenos que digamos. Entonces la cámara la verdad es que está muy básica. Para este rango de precio creo que sí podríamos ponernos mucho más exigentes. En este momento ahora estoy en una escena a contraluz. Como te das cuenta, tampoco es capaz de compensar muy bien la iluminación del rostro. Entonces no tenemos una cámara avanzada. Y finalmente esta sería una toma en condiciones un poco bajas de iluminación. Todavía es de día y estoy en interiores, entonces en la noche va a ser todavía peor. La verdad, esta cámara sí que nos ha decepcionado, sobre todo, como te digo, considerando el precio. Eso sí, parece que conforme pasa el tiempo trata de ir adaptando un poquito mejor la iluminación para que me vea un poco más, pero aún así tenemos mucho ruido, mucho granulado. Fíjate el movimiento cómo se ve. Realmente no me gustó esta cámara para este precio.
Pasemos ahora a hablar de software, y es que en este caso Huawei es de esos fabricantes que no solamente incorpora Windows y ya, porque evidentemente de esa manera no tendría cómo diferenciarse mucho de otros fabricantes, ya que sin contar a Apple, pues evidentemente todas las computadoras contarán con Windows, pero en este caso tenemos algunos agregados. Para empezar, vamos a encontrar Huawei Mobile Cloud, es decir, la propia nube de Huawei que nos va a ayudar a sincronizar también nuestros archivos con nuestro smartphone y otras cosas. Eso sí, debo decir que el servidor no es muy rápido que digamos, pero listo, aquí tenemos por ejemplo acceso directo a nuestros archivos, nuestras fotos, nuestras notas, podemos buscar nuestros diferentes dispositivos Huawei, así que está muy bien porque incluso nos ofrecen almacenamiento en la nube para ir respaldando tus archivos y que el equipo no se llene con tanta facilidad. Y como te digo, tenemos sincronización de los dispositivos, entonces si yo tuviera habilitada la opción, todas las fotos que yo voy tomando en mi dispositivo Huawei van apareciendo por aquí. En este momento solo tengo algunos ejemplos que tomé hace un poco de tiempo, pero todo lo que se vaya almacenando en tu cuenta de Huawei Cloud lo puedes tener aquí sincronizado. También ya veíamos hace un momento que tenemos por aquí el acceso directo al panel de control de Huawei, donde podemos tomar capturas de pantalla, también grabaciones de pantalla, aunque eso sí, la grabación de pantalla hecha desde esta herramienta es de una resolución muy baja, así que no te recomiendo mucho grabar la pantalla con esto. También vamos a encontrar Huawei Share, y es que como sabes vamos a poder enviar archivos de una manera muy sencilla. En este caso es curioso que el equipo no se está conectando fácilmente hacia el celular Huawei simplemente con acercarlo al trackpad, así que no sé por qué, no sé si este equipo no incorpora esta característica, pero de cualquier manera podemos ingresar al Huawei PC Manager y por aquí en mis dispositivos podemos precisamente agregar nuestro teléfono. Vamos a ponerle conectar y como te das cuenta ahí ya se detectaron. Voy a ponerle que me quiero conectar y así de sencillo quedan vinculados. La verdad es que no hay ninguna complejidad. Tenemos también la colaboración multipantalla, así que desde la pantalla de la computadora podemos utilizar la pantalla del celular incluso con la interacción táctil, así que de verdad que está muy práctico. Y no solamente podemos tener abierta una ventana del celular, sino por aquí podemos pulsar este botoncito al tener abierta otra aplicación. Por ejemplo, vamos a ingresar a la galería y ahora sí voy a pulsar este botoncito y fíjate cómo se separa como una aplicación independiente, en este caso incluso en formato horizontal, y yo puedo manipular también por aquí para apreciar más detalles y todavía tener el resto de la interfaz del celular abierta ahí. Entonces realmente la interacción entre el celular y la computadora es muy buena. Además podríamos arrastrar y soltar contenido entre la computadora y el celular sin problemas, y podemos habilitar también esta colaboración entre múltiples dispositivos para todavía tener más opciones disponibles. Por ejemplo, fíjate cómo aquí ya me aparece como si fuera una unidad externa mi celular, a pesar de que está conectado de forma completamente inalámbrica. Entonces desde aquí yo puedo explorar todos sus archivos sin ningún tipo de problema, dando una experiencia muy buena. Igual podría conectar mi tablet Huawei para volverla un monitor externo inalámbrico, donde puedo duplicar la pantalla o extender el escritorio. Y recuerda que Huawei últimamente está estrenando su Super Hub, que puedes poner así, arrastrando contenido hacia esta barra lateral, y se supone que en este caso vamos a poder transferir el contenido del Super Hub también hacia nuestros diferentes dispositivos. Por ejemplo, en este caso lo transferí hacia la laptop y como te darás cuenta, aquí en la parte superior me aparecen también los mismos archivos porque tengo también aquí el Super Hub y desde aquí podría arrastrar y soltar directamente hacia un documento. De la misma manera, en la computadora puedo arrastrar cosas hacia el Super Hub y si elijo enviarlo al celular, aquí también aparecerán en el Super Hub. Desde Huawei PC Manager también tenemos un buscador de inteligencia artificial para encontrar cualquier tipo de archivo en el dispositivo y tenemos también una verificación rápida del funcionamiento del equipo y por supuesto también una verificación de los drivers para que siempre tengas lo más reciente instalado. Aquí en sugerencias te va a enseñar también varias funciones que podrías llegar a tener adicionales en tu equipo. Por lo tanto, en software viene muy bien equipado y por cierto, sin tener bloatware, así que realmente no tenemos aplicaciones adicionales que estén estorbando, como pruebas gratuitas de antivirus, VPNs y más. Aquí la experiencia es sumamente limpia. Ahora hablemos de la conectividad. En el costado izquierdo encontraremos dos puertos Thunderbolt 4, USB-C por supuesto, y tenemos el jack de audífonos que al mismo tiempo puede servir para conectar un micrófono. Estos puertos son los de más alta velocidad que encontraremos en este equipo y como te das cuenta están representados con un pequeño icono de un rayo. En el costado derecho también tenemos dos puertos USB-C, pero estos no son de tanta velocidad. Y con respecto a la conectividad inalámbrica, este equipo viene con soporte para redes Wi-Fi 6E, entonces soporta lo más
rápido, sus antenas son de muy buena velocidad y soporta Bluetooth 5.2, que también es prácticamente de lo más reciente. Evidentemente que nos gustaría tener por lo menos algún puerto USB-A y ya poniéndonos más exigentes algún lector de tarjetas SD, pero estamos hablando de una computadora ultra compacta y por eso se ve un poco más limitada, pero bueno, a fin de cuentas en los puertos Thunderbolt 4 tenemos tanta velocidad que podemos conectarle aquí algún dock para agregarle muchos más conectores y puertos. Pasemos a hablar de la seguridad. En este caso incorpora dos cosas, es decir, tenemos el lector de huellas donde puedes registrar múltiples huellas y también tenemos el reconocimiento facial compatible con Windows Hello, así que en este sentido sí viene muy bien equipada. Y algo que me gusta de estos equipos de Huawei es que cuando enciendes la computadora inmediatamente hace la lectura de tu huella. En este caso tengo registrados mis 2 dedos índices, así que vamos a encenderla y me voy a cubrir el rostro para que todo el desbloqueo se haga precisamente utilizando la huella y veas cómo inmediatamente va a acceder. Por cierto, también puedes darle un vistazo a la velocidad de encendido, que es bastante buena. Como te das cuenta, ahí ya está e ingresó. Voy a volverla a apagar y ahora la voy a encender con algún otro dedo que no tenga registrado y voy a estar viendo de frente al equipo para que veas el desbloqueo. Otra vez, dale un vistazo a lo rápido que enciende. Esto obviamente es por la unidad de almacenamiento sólida y por supuesto también tiene que ver el procesador, de lo que estamos a punto de hablar. Pero fíjate, ahí ya está terminando de encender, ahí reconoció mi rostro y ya está. También el desbloqueo facial es muy rápido. Pasemos a hablar de la batería que encontramos en este equipo, que es de 60 watts hora. Eso en capacidad, digamos que suena a una batería bastante grande, considerando que estamos hablando de un equipo bastante compacto. Sin embargo, el hecho de tener una pantalla con una resolución tan elevada y un procesador que no es tan eficiente en cuanto a consumo energético, hacen que la batería se quede un poco corta, sinceramente. Al menos en las pruebas que yo he hecho, me resulta que en este equipo, que tiene una batería más grande que la MateBook D14, por ejemplo, tenemos una autonomía menor. Ya sabes que pongo a correr una aplicación que está haciendo múltiples cálculos mientras reproduzco un video y con eso descargué un 50% en 1 hora y 34 minutos más o menos. Obviamente, la duración de batería va a depender muchísimo del tipo de usuario que eres, pero tomando como referencia la misma prueba hecha en la MateBook D14, que tiene una batería más pequeña, definitivamente el resultado es que este equipo no destaca mucho en este aspecto. Donde sí podríamos decir que destaca es en su cargador de 65 watts, y es que este mismo cargador podrías utilizarlo para cargar tu celular Huawei de forma muy rápida. Tenemos un conector USB-C en el extremo. Lo que no me gusta tanto de estos cargadores de Huawei es que son bastante grandes en el área que va directamente hacia el contacto. Entonces, si quieres conectar varias cosas, a veces termina siendo muy estorboso. Eso hay que considerarlo. Ojalá Huawei mande pronto un adaptador como el que ofrecen algunos otros fabricantes, con la capacidad de colocarle otro cable con un conector mucho más compacto y pequeño para no utilizar tanto espacio en la pared. Pero definitivamente la carga es buena. En 15 minutos nos recuperó 21% en la prueba que yo hice y terminó la carga de 0 a 100 en 1 hora y 40 minutos más o menos, que me parece es un muy buen tiempo para hablar de una laptop, aunque no te recomiendo cargar los equipos de 0 a 100. Esto simplemente fue una prueba de referencia, eso ya te lo he dicho muchas veces. Y algo que hay que recordar siempre es que Huawei sí nos incluye algún software de protección de batería, aunque un poco escondido. Dentro del PC Manager tienes que ir a ajustes y por aquí va a aparecer la opción de optimización. Aquí es donde generalmente estará habilitada la carga inteligente, que va a aprender más o menos cómo la usas tú para que cargue lento si es que la tienes conectada mucho tiempo a la corriente. Pero si eres de esos usuarios que requiere la potencia máxima y por eso constantemente la tiene enchufada, lo recomendable será deshabilitar la carga inteligente y ponerle un tope de carga. En este caso puedes colocarlo, por ejemplo, en un 70% para no estropear la vida útil de la batería. Así que la verdad está bastante buena la opción. Finalmente llegó el momento de hablar del desempeño o rendimiento que encontraremos en este equipo, y para eso vamos a conectarlo a la corriente, porque sí debes saber que este equipo, si está desconectado, tiene un rendimiento inferior, así que si te interesa tener el desempeño máximo, sí es importante que lo conectes a la corriente. Además, debes saber que con FNP vamos a poder iniciar el modo de máximo rendimiento, que solo se habilita si tienes el equipo conectado a la corriente. Así que vamos a iniciar nuestra prueba de apertura de aplicaciones aquí con Telegram. Tenemos también Chrome,
las aplicaciones de Office y como te das cuenta las abre bastante rápido. Donde se podría empezar a poner un poquito más lenta sería precisamente aquí en aplicaciones de diseño. Ya abrí Photoshop, ahora estoy abriendo Premiere y después abriremos Lightroom. En este caso parece que ya está terminando. Obviamente si son aplicaciones que usas constantemente, Windows tratará de ponerlas en caché. Si son aplicaciones que no usas muy seguido, pues no abrirán tan rápido. Pero ahí está, ya terminé. 2.4 segundos se tardó en promedio en abrir todas estas aplicaciones. Por supuesto, algunas más complejas, otras más sencillas, pero en términos generales podríamos decir que el equipo sí llega a tener un desempeño bastante elevado. Ahora observa, estoy abriendo múltiples pestañas aquí en el navegador para que veas también qué tan rápido pueden llegar a abrir y qué tal puedes navegar entre ellas. Como puedes ver, ya están abiertas prácticamente todas, que abrí con un solo toque y ya está. Entonces, para la navegación web y cuestiones como de oficina y todo esto, la verdad es que es una máquina que va a volar por completo. La potencia del CPU es más que suficiente para este tipo de actividades. Vamos ahora a abrir también algunos documentos aquí en Word, Excel y PowerPoint. Y fíjate otra vez cómo tenemos todo bastante bien, funcionando sin ningún tipo de problema, incluso con todas estas pestañas abiertas al mismo tiempo en el navegador. No se ve que haya algún reinicio en ellas o que tarde en volver. En este caso tenemos el procesador Intel Core i7. Para ser muy exactos, es el 1360p, 13ª generación. Es la única computadora en este momento en el mercado mexicano en incorporar este procesador. Viene acompañada de 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento en estado sólido y la GPU son los gráficos integrados de Intel Iris Xe. Entonces voy a volver a hacer un recorrido básico entre todas estas aplicaciones que tengo abiertas, simplemente para que tú mismo puedas ir viendo más o menos la carga que le podríamos llegar a dar al procesador con estas actividades sencillas. La verdad es que esto es para usuarios básicos en estas pruebas que estoy haciendo y como podrás notar, no llegamos a darle un consumo muy elevado al procesador. En general, el pico más alto que tenemos por aquí todavía está muy bajito, por ahí de un 20%. Aunque eso sí, la memoria RAM sí ya va por ahí de un 70%. Evidentemente, si abrimos por aquí Photoshop, por ejemplo, tenemos ya 75% de la memoria RAM y finalmente, si abrimos otra aplicación, seguramente ya la llegaremos a llenar. Obviamente, va a depender muchísimo del tipo de usuario que seas, pero la memoria RAM está bastante bien. También dependerá de la complejidad de proyectos que puedas llegar a usar, así que siempre lo recomendable es que veas los requisitos mínimos que te piden las aplicaciones que tú vas a utilizar. Ahora vamos a hacer nuestra tradicional prueba de exportar un video uniendo varios clips con duración total de 1 minuto. Tenemos estos clips grabados en 4K, así que es una edición básica pero con archivos de alta resolución. Recuerda que tenemos enchufado el equipo con el modo de alto rendimiento, así que vamos a ponerle exportar y vamos a ver cuánto tarda. Ahí está, tenemos unos 28 segundos más o menos. Como te das cuenta, la GPU se utilizó al 100% durante todo este tiempo, así que el desempeño en general está bien. Por supuesto, tal como te dije desde el inicio del video, en este rango de precio puedes encontrar cosas mucho más potentes, pero serán computadoras también mucho más pesadas y más gruesas, así que depende de ti como usuario qué es lo que estás buscando, pero este es más o menos el rendimiento que te puede llegar a dar. Ahora, si lo tuyo son más los benchmarks, en este caso Cinebench, en multinúcleo da 9661 puntos y un solo núcleo 1874. En Nova Bench nos da 2302 en general, pero ahí descubrimos que la GPU es como de las menos potentes, con 108 puntos nada más. La CPU, por el contrario, es de lo más poderoso que tenemos hoy en día, 1645 puntos. Y también, si eres de los más técnicos, pues por aquí déjame mostrarte las velocidades de lectura y escritura, tanto de la memoria RAM como del almacenamiento. Por supuesto, esto es en las pruebas que yo hice, podría llegar a variar también dependiendo de muchos otros factores. En PC Mark tenemos también estas puntuaciones: 6031 en general, 11291 para cosas esenciales, que es donde te digo que el equipo sin lugar a dudas hace todo sin problema. En productividad 7066 y en creación de contenido digital 7462. En general podemos concluir que para tareas que no tengan que ver con una tarjeta gráfica dedicada, el equipo se va a comportar muy bien. Por ejemplo, edición de fotografía lo puede llegar a hacer de buena manera. Todo el tipo de navegación web, consumo multimedia, trabajo en documentos, este dispositivo sin lugar a dudas puede resolverlo muy bien. Ya cosas más complejas como edición de video o renderizados en 3D, es probable que lo haga bien, pero en el mismo rango de precio hay otros equipos que lo harán muchísimo mejor.
Para terminar, vamos a hablar de juegos y en este caso debes saber que al ser un equipo Windows cuenta con todo el respaldo de Xbox, así que en este caso probé varios contenidos, ya que realmente si cuentas con la suscripción de Game Pass puedes probar todo el contenido que quieras, lo cual es uno de sus puntos más fuertes si lo comparas contra lo que ofrece Mac en la actualidad. En este caso, por ejemplo, en Minecraft, fíjate que teníamos ya de por sí habilitado los fotogramas por segundo ilimitados, así que es la configuración predeterminada. Y debo decir que no tuve la experiencia que me esperaba. La verdad es que el juego es bastante sencillo, pero corrió más o menos a unos 27 fotogramas por segundo en promedio sin grabar la pantalla, lo cual definitivamente queda muy debajo de lo esperado, pero es probable que se deba a la resolución de la pantalla, que como te dije es altísima. Entonces no es un equipo que vaya enfocado a jugar definitivamente. Cuando miraba hacia el piso era cuando sí el equipo era capaz de subir hasta 60 fotogramas por segundo, pero si no, sí le llegaba a costar. Además, la temperatura en esta parte superior, después de hacer un poquito de pruebas en este juego, fue de 43.8 grados Celsius. En el caso de Forza Horizon, también vamos a ver la calidad predeterminada, que es esta que estás viendo en pantalla. No le moví más, simplemente lo dejé en esa misma calidad para que tú mismo seas capaz de verlo. De hecho, muchas configuraciones estaban en calidad baja, aunque realmente el juego luce muy bien. En este caso nos dio un promedio después de un poquito de tiempo jugando de 38 fotogramas por segundo sin grabar la pantalla, lo cual está bastante bien. Grabando la pantalla bajó a unos 29 fotogramas por segundo e insisto, no es un equipo para jugar, aunque algunos contenidos sí los puede correr de manera fluida. Ahí va a depender también mucho de los juegos y obviamente sí vas a tener algunos momentos de cortes un poquito más importantes y yo la verdad es que soy un pésimo jugador, como lo habrás notado. Pero en términos generales, la verdad es que a pesar de que tengamos configuraciones bajas de gráficos, sí nos llega a dar una experiencia visual bastante atractiva, aunque en este caso, al finalizar todas nuestras pruebas, en esta parte superior del equipo teníamos una temperatura de 46.8 grados Celsius, así que sí llegó a presentar un calentamiento importante, sobre todo porque tiene un ventilador que está enfocado en ser muy compacto y silencioso, de modo que no será capaz de refrigerar de tan alta calidad al equipo en este tipo de contenidos que requieren de muchísima potencia gráfica e insisto, al no tener una GPU dedicada, pues la mayoría de los juegos no va a correr de una manera muy elevada. Y es que hasta el momento habíamos corrido juegos todavía digamos sencillos, pero finalmente corrimos Ark, que es un juego mucho más complicado. Además es curioso que de forma predeterminada ajusta todo en calidad épica. Esto yo no lo moví, pero bueno, el juego automáticamente seleccionó calidades altas con toda la resolución de la pantalla y calidad épica. Pero esto simplemente nos ayudó a confirmar lo que ya sospechábamos. Este equipo no va enfocado a jugar. Fíjate cómo el juego va bastante lento. En este caso nos dio 10 fotogramas por segundo sin grabar la pantalla. Grabando la pantalla ni siquiera fue capaz de mostrarnos el conteo de fotogramas por segundo, así que fue bastante raro. Tenemos una temperatura de 44.5 grados Celsius al finalizar nuestra prueba. Entonces definitivamente que si tú quieres un equipo para jugar, sí necesitas algún equipo que tenga una tarjeta gráfica dedicada, porque los gráficos integrados de Intel no son lo suficientemente poderosos para mover este tipo de gráficos avanzados muy detallados. Así que bueno, por lo pronto hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.